desde el hospital, desde afuera, desde otros lugares. Les damos la bienvenida al Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy tenemos una presentación a cargo de una invitada especial, la doctora Flichman, que ahora vamos a presentar. Les cuento que en el hospital existe un comité de calidad, un subcomité de seguridad del paciente. La doctora Claudia Berrondo nos va a contar un poquito de qué se trata esto, cómo funciona, y nos va a presentar a esta invitada que hoy nos va a hablar de gestión de riesgos. Así que, bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar ahí. Voy a dejar que, digamos, los integrantes del comité de seguridad hagan la presentación, así podemos empezar a escucharla, y bueno, les vamos a pedir que las preguntas y todo las dejamos para el final, igual como le parezca obviamente a la doctora Flichman. Mariana, ¿vos preguntás vos? Sí. Muy bien, ahí vamos. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar un poco en nombre del Comité de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente del hospital. En este momento soy la directora del comité por 2 años, este año y el año que viene. Y bueno, es un honor para nosotros hoy tener de invitada a la doctora Mariana Flichman, con una enorme trayectoria en seguridad, en calidad y en gestión de riesgo. Bueno, una breve reseña de todo lo que es su experiencia. Mariana Flichman es especialista en medicina interna, en medicina legal, es gerente de riesgo y calidad en Swiss Medical, es directora de la Diplomatura de Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente, es docente titular de Seguridad del Paciente en la Universidad de El Salvador, y es directora también del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes de Anestesia. Así que, bueno, cuando quieras, Mariana. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo prefiero que, si quieren desmutearse y hacer las preguntas o comentarios en el medio, bueno, algunos de acá ya me conocen, me gusta más interactuar, sobre todo que el Zoom a veces pone como una distancia que no está buena, así que no hay problema. Estén con el micrófono silenciado si no hablan, para que no haya ruido de fondo, pero bueno, desmutense y hagan cualquier intervención que les parezca que está buena, que no dejarla para el final. Así que bueno, yo sé que han tenido una charla de seguridad del paciente. Ahora vamos a hablar de algo más macro o más integral, que es la gestión de riesgos hoy en el proceso de atención de la salud. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Bueno, hablar gestión de riesgos y seguridad del paciente, cómo identificar los riesgos en una organización de salud, la epidemiología de los eventos adversos, qué rol cumplen los programas de reporte de incidentes. No creo que lleguemos pero por si acaso ahí quedó, a hablar de eventos críticos, y bueno, qué paradigmas deberíamos cambiar para tener una atención de calidad y segura. Bueno, arrancamos con nuestro punto 1 de este recorrido, que va a ser la identificación de los riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, esto empieza hace como 25 o 30 años, cuando yo arranqué también, estaba como muy fragmentado, y entonces el risk management estaba dedicado a la parte legal, les diría, a defender a las instituciones y a los médicos de los reclamos. Por otro lado, estaba esbozándose la seguridad del paciente, y había comités de seguridad, de calidad, una fragmentación bastante amplia en lo que es la gestión del riesgo. Entonces hoy lo que planteamos, los que trabajamos en esto, en distintas organizaciones, es integrar todo en una única gestión, porque de última la calidad y la seguridad es una sola. Entonces, esto tiene que incluir todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las leyes que rigen nuestra actividad y cómo impactan y se meten en los procesos asistenciales. No son leyes lejanas, salvo por el tema de que muchos de nosotros todavía no las conocemos o no hemos tenido formación al respecto. Entonces hoy hay que integrar el marco regulatorio, las leyes que regulan la diaria de nuestra actividad, a lo que es la gestión del riesgo. También la gestión clínica y los procesos de atención. Hoy nos tenemos que meter en lo que es el proceso de atención. Tenemos adherencia o no a las guías, y las guías se adaptan a nuestra cultura organizacional, al perfil de pacientes que tenemos. Entonces hoy un
comité de gestión de riesgos tiene que medir también la gestión clínica, la adherencia a guías y protocolos, desarrollarlos si no los hay. ¿Sí? Entonces, nuestro tablero de control hoy incluye cómo tratamos una neumonía de la comunidad, qué hacemos con un traumatismo de cráneo leve, todo eso tiene que estar incluido en el proceso de gestión de riesgos. Y por último, lo que es específicamente la seguridad del paciente, que como vamos a ver ahí por la mitad de la charla, hoy en realidad estamos tratando de cambiarle el nombre y dejar de hablar de seguridad del paciente para hablar de seguridad de la atención de la salud. ¿Por qué? Porque aprendimos a lo largo de estos últimos años, especialmente en la pandemia, que habíamos dejado un poco postergados quienes hacíamos seguridad del paciente al equipo de salud, ¿no? Y la pandemia nos vino a traer ese fuerte mensaje. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la llave es la gestión integral de los procesos. ¿Y qué es un riesgo? Porque si vamos a hablar de gestión de riesgos, tenemos que primero definir qué es un riesgo. Bueno, la verdad que hoy tenemos hasta una norma, que es la ISO 31000, que establece cómo se hace gestión de riesgo en las organizaciones de salud. Pero para decirlo rápidamente, en 2 o 3 palabritas, el riesgo es algo probable. Es un evento que puede o no ocurrir, y que si ocurre va a afectar negativamente nuestro proceso de atención, ¿sí? Y que genera, por lo tanto, incertidumbre. Estas son las palabras que definen al riesgo. Por un lado la probabilidad, por otro lado la afección negativa sobre el proceso de atención médica, y como tercer pata la incertidumbre. Entonces, si vamos a gestionar riesgos, y esto puede estar centralizado en un hospital y puede haber un equipo que haga la gestión de Entonces, lo primero que vamos a tener que mirar, donde estemos, centro periférico, hospital enorme de la capital federal, residencia, servicio, no importa, en el ámbito donde nos toque desarrollarlo, ¿qué riesgos? Una de las primeras cosas que vamos a establecer es qué riesgos estamos dispuestos a aceptar y cuáles no, ¿no? Acá les traje unas fotos medio tragicómicas, ¿no? Pero que tienen que ver con riesgos que uno diría, a ver, hay ahí por ahí un micrófono, si los pueden silenciar. Ahí estamos. Bueno, algunos riesgos que uno va a decidir no aceptar. Por ejemplo, que un médico de guardia de la noche, la enfermera lo llame 3 veces porque ve a un chico mal y no se levanta, bueno, es un riesgo que no vamos a aceptar. O sea, vamos a tener que empezar a clasificar qué riesgos aceptamos y cuáles no. Fíjense estos 3, ¿no? Un médico que, como evidentemente no logró resolver el tema del enchufe, se termina colgando, y hay toda una cosa porque se lo pegaron con tela adhesiva. O sea, alguien estableció que esa era la solución, ¿sí? Arriesgando, por supuesto, cualquier cuestión con la electricidad. Estos 2 amigos ahí abajo, que como quieren escuchar música, asumen un riesgo totalmente desmedido, que es conectar el equipo de música en medio del agua a una zapatilla, ¿no? Entre 2 ojotas, o este muchacho arriba que confía tanto en sus amigos, que está en el aire, en una escalera que solamente la sostienen 2 amigos. Bueno, estas son fotos, ¿no? de riesgos genéricos, pero nosotros tenemos que listar aquellos riesgos que en nuestro servicio o en nuestro hospital entendemos que superan lo que podemos tolerar. Y así comienza un poco la gestión. Y ahora me gustaría ver si logramos interactuar un poco. ¿Cuáles creen que son los riesgos en el hospital, ¿no? asociados al proceso de atención médica? El primer concepto es este dibujito. La verdad que hoy el proceso de atención de la salud es tan complejo, ¿no? que nos rodean en medio del proceso un montón de riesgos. Ahora los invito a que se desmuteen y me digan algunos de esos riesgos. Les tiro uno, por ejemplo. Riesgo de caídas, de que un paciente se nos caiga de la cama, que nos quedó la baranda alta, la mamá se fue al baño y ¡pum!, el chico se cayó al suelo. Ese sería un riesgo, por ejemplo, riesgo de caídas. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? A ver. Acá ponen ventanas sin protección. Ventanas sin protección, bueno, hace poquito tuvimos un evento, ¿no? Con la caída de un chico. Bueno, esto
hoy, en el contexto, ya lo vamos a ver, por ejemplo, de la Ley de Salud Mental, donde la mayoría de las instituciones terminan teniendo por un tiempo prolongado, por ejemplo, pacientes psiquiátricos, pero en el caso de los chicos, solo por ser chicos, las ventanas constituyen un riesgo. Y les cuento que esto hay que pensarlo, porque yo hace poco fui a la inauguración de una clínica buenísima, enorme, en Salta, y el sector de pediatría no tenía protección en las ventanas. O sea que ese es un súper riesgo que hay que considerar. Estaban por inaugurar, hermoso, pero sin protección, ¿no? Y bueno, les podría contar un montón de anécdotas. Bueno, ese es otro riesgo. ¿Qué más? Y que algún paciente, especialmente en terapia intensiva o en lugares críticos, se arranque dispositivos. Sí, totalmente. Ese es otro riesgo. Bueno, ahí sería una falla en una barrera que tendríamos que nosotros poner en nuestros procesos. Les digo otro, infecciones. Las viejas llamadas infecciones hospitalarias, hoy infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ese es un enorme riesgo que asumen los pacientes cuando se internan en una clínica. Todo lo que sea infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bacteriemias, infecciones asociadas al respirador, infección asociada a catéter, infección urinaria, infección de sitio quirúrgico. Bueno, vamos a empezar a listarlas, ¿sí? Para no demorar más. Riesgo de cometer errores. Ustedes ya algo vieron en una charla de seguridad, pero ahora vamos a ver un poquito de estadísticas. Riesgo de que esos errores lleguen al paciente y lo dañen. Siempre decimos que los pacientes son archirresistentes a nosotros, ¿no? Y ocurren millones de errores y fallas en el proceso y por suerte pocas terminan generando daño en el paciente. Y a su vez ese daño se puede transformar en un reclamo judicial. Entonces ahí tenemos un riesgo para la institución y el equipo de salud. El riesgo a la imagen, tanto de los pacientes y sus familias, de quedar expuestos a que alguien saque fotos, ¿no? Y que, por ejemplo, ayer me consultan en una maestría, me consultan porque en un quirófano han puesto la gente de la clínica cámaras directo al paciente, ¿no? Porque quieren controlar todo lo que pasa dentro del quirófano. Entonces se le ve la cara al paciente, se ve el procedimiento quirúrgico. Bueno, ahí se está vulnerando el derecho a la imagen y se está generando un riesgo. Ahora lo vamos a ver esto más en detalle. Riesgo de ser ineficientes. Hoy un hospital, ni un hospital público, ni una institución privada, con los costos que tenemos en salud, se puede dar el lujo de ser ineficiente. Riesgos físicos, algunos ya los dijeron. No tener barandas, que alguien se nos pueda caer en una escalera, que se corte la luz, tengamos 5 chicos en ARM y no funcione el grupo electrógeno. Empezamos a sumar, y bueno, por ejemplo, me tocó dar una charla en Mendoza y que me digan no tener preparado un protocolo de evacuación ante un sismo. Bueno, después hay cuestiones que tienen que ver con los riesgos locales, riesgos asociados a la... Mariana, Sí. perdón, acá leo algunas cositas más del chat. Dale, que yo presentando, viste que es difícil ver el chat. Sí, acá nos dicen conectar varios aparatos en una zapatilla, medicamentos de alto riesgo que no siempre están en lugares reservados. Sí. Bueno, lo de los medicamentos, tengo una historia terrible, hace bastantes años, en una clínica, de vuelta, que tenía un trabajo de seguridad enorme, y quedó HCl, hidrato dicloral, versus ácido clorhídrico. Había un ácido clorhídrico en la heladera para un vainillil mandélico, y se lo dieron a tomar por boca a un nene, ¿no? Que estaba terminando una neumonía, pero que tomaba hidrato dicloral como medicación de base. Y bueno, se podrán imaginar, se tomó un par de mililitros de ácido clorhídrico, hizo una esofagitis de aquellas, de vuelta, archirresistente, se comió, pobrecito, un montón de endoscopías y quedó sin daño, ¿no? No quedó con estenosis esofágica, pero bueno, medicamentos de alto riesgo. Bueno, Sí. medicamentos, además de las abreviaturas, los medicamentos que se ven parecidos, lo que se llama LASA, ¿no? LASA. Parecidos o suenan parecidos. Bueno, todo lo que es el proceso de medicamentos, hoy sabemos que tenemos un error por día cama. O sea que si el hospital tiene 100 camas, tenemos 100 errores por día. Lo que pasa es que de vuelta, no todos van a generar un daño en el paciente, ¿no? A veces detectamos errores de prescripción, hemos tenido hace un tiempito ciclosporina por 100. Por 100. Y a la paciente solamente tuvo náuseas. Nosotros estábamos ahí atrás ya pensando en la insuficiencia hepática renal. Entonces, bueno, si empezamos a mirar, la verdad es que estamos como en el dibujito, ¿no? Riesgos laborales. De identificación también nos ponen acá, Mariana. Errores de identificación. Errores de identificación. Sí, errores de identificación.
de identificación del paciente, del bebé, del recién nacido, entregar un chico equivocado, que a mamá amamante un chico equivocado, que hoy sabemos que es casi un equivalente a una transfusión, todo lo que la mamá le pasa por la leche a ese niño, ¿no? Esto es algo que ocurre con frecuencia, el cambio de chicos, sobre todo cuando de pronto hay un lugar en el piso donde van a parar las cunitas, ¿no? hasta que se reparten los bebés en los servicios que tienen neonatología y internación de la mamá en otro lado, por ejemplo, ni hablar de que se lleven un chico equivocado. Todos los años aparece alguna noticia de esta en los diarios, ¿no? Hay entrega de chicos equivocados. Los riesgos patrimoniales, sí, obviamente, por eso estamos hoy tan insistentes con tener un seguro de mala praxis adecuado, tanto para la institución como para los profesionales, porque la verdad es que cada vez sube más el monto de las sentencias. Les cuento que lo máximo que hemos llegado a tener hoy es una demanda por 980 millones de pesos, en un hospital acreditado por la Joint Commission, o sea, un hospital que trabaja mucho y de todos modos eso no lo privó de tener un reclamo de estas características. Entonces tener un buen seguro que pueda responder por nosotros ante un reclamo, hoy forma parte de un riesgo que tenemos que gestionar. Bueno, y acá le puse un poco lo mismo, una mezcla de cosas desde la mirada de los medios, como hoy además encima todo esto va a parar a los medios de comunicación, ¿no? Acá explotó una clínica en Chile, contagios en un servicio pediátrico, se cae en el Posada, ¿se acuerdan? Un paciente por el hueco del ascensor, las leyes especiales, hoy además de todas las leyes genéricas tenemos leyes particulares, estamos recibiendo, ayer me llegó una, denuncias por violencia obstétrica, donde a veces está involucrado el neonatólogo, digo, hablando de pediatría, ¿no? Generalmente es el obstetra, pero muchas veces también ahora el anestesiólogo. Agresiones. Esto es raro que no lo hayan nombrado ustedes, las agresiones al personal. Nosotros tuvimos que incorporar en el programa de reporte de incidentes un programa de reporte de agresiones al personal. Hoy tenemos que cuidar a nuestro equipo de salud, ¿sí? Porque sobre todo post pandemia estamos con una sociedad bastante violenta, intolerante. Si ya la teníamos antes, bueno, todo esto se potenció con la pandemia. Lo que hablaban ustedes, paciente que cae al vacío y se fractura el cráneo, y que es un caso de otro país, pero que trascendió mucho, que es un pobre hombre que fue a ver a su mujer y a su bebé y lo confundieron y lo operaron de hemorroides. Esto pasó, es de verdad, o sea, estas cosas nos pasan, y estas cosas nos pasan, miren, yo dirijo en 8 clínicas un programa de gestión de riesgo y seguridad del paciente desde el 2001, hace 20 años, y sin embargo nos pasan cosas. Yo pienso, ¿cuántas pasarían si no tuviéramos el programa? Lo que pasa es que, bueno, hoy nos enteramos porque el programa circula mucho, hay mucha cultura, la gente reporta, y nos enteramos de un montón de cosas que en otros lugares suceden, lo que pasa es que no te enterás, no es que no sucedan, ¿no? Y les traje uno de los riesgos, porque me parece que es interesante, para mostrar cómo es un riesgo muy actual y cómo se puede gestionar sin plata, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, a ver, pero yo necesitaría un presupuesto, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden gestionar cambiando nuestra cabeza, ¿no? Entonces, bueno, una es esto que hablábamos, el derecho a la imagen. El artículo 53 del Código Civil establece lo que se llama el derecho a la imagen, que es este derecho que tenemos todas las personas que vivimos en el ámbito de la Argentina, de que nadie nos filme, nos grabe, ni nos saque fotos sin nuestro expreso consentimiento, ¿sí? Entonces, esto vale para el equipo de salud y vale para el paciente. Para proteger al equipo de salud, nadie nos puede grabar ni fotografiar, no nos pueden grabar cuando entregamos un informe, no pueden filmar con el celular a la enfermera mientras hace un procedimiento con la vía central. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a trabajar esto la relación cuando alguien te está filmando por si te equivocas, ¿sí? Porque uno está de pronto controlando quién entra, quién sale, pero no se puede estar grabando lo que hace el médico, lo que hace el profesional. Pero por otro lado, tampoco nosotros podemos grabar o sacarle fotos a los pacientes sin su consentimiento, y esto es algo que también vemos. Bueno, ¿cómo salimos de la incómoda donde
la enfermera le dice al familiar, no, mire que hoy se ha difundido porque la contamos y a la gente le sirve y entonces se aplica, hoy ya está colgado este cartelito en un montón de lugares, donde es un cartelito simple, el nuestro tiene marquito, pero uno lo podría hacer con una impresión simple y pegarlo en la pared, ¿no? Donde salimos del hecho individual y nos ponemos en una disposición de donde el Código Civil de la Nación establece, no es que yo, enfermera, digo, ¿no? Y esto está avalado por la dirección del hospital. Entonces, mire, en esta institución, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, no se puede grabar, ¿sí? Entonces acá sacamos, digamos, esa situación conflictiva, la sacamos de lo personal y la ponemos en algo que está fuera del pobre médico de guardia el sábado a la noche que no tiene a quién recurrir, o de la enfermera que está sola con el familiar enojado, ¿sí? Entonces, esto es para mostrarles un ejemplo de cómo uno puede ir resolviendo riesgos o situaciones conflictivas y sacarlos de las cuestiones individuales y llevarlo al marco de lo que es una gestión institucional. Acá les traje un videíto, no van a ver el sonido porque no quiero, se me va a mezclar con el sonido ambiente, pero para que vean, les saco por... Esto tiene mucho que ver con los procesos, se le lleva en su cama, que había que soldarle la baranda, discusiones, ¿no?, que tenemos, cada uno tenía sus razones, la médica no quería porque sabía que después la cama no volvía a terapia, el señor de mantenimiento no quería porque sabía que era peligroso soldar fuera del lugar donde él tenía indicado, finalmente termina siendo la soldadura en la vía y explotan los tubos de oxígeno y la clínica queda así, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿esto fue un accidente? Bueno, la verdad que no fue un accidente, fue una falla en los procesos de seguridad de la organización. Un año cerrada. Vamos a ver unos segunditos qué pasó con la evacuación. Bueno, lo dejamos ahí, pero tienen que volver. La evacuación fue súper desorganizada, no había un plan para evacuar a los pacientes, hubo que evacuar toda la clínica porque se terminó incendiando toda la clínica estuvo un año cerrada, y los pacientes por esa puertita, no murió nadie, pero me imagino el estrés del equipo de salud, no sé si vieron esa bomba puesta pata para arriba, conectada al paciente. Bueno, todo esto hoy vamos a ver qué es lo que llamamos la seguridad resiliente, ¿sí?, o proactiva, que lo que hace es anticiparse, la gestión de riesgos se anticipa, y entonces dice, bueno, a ver, vamos a entrenarnos, vamos a practicar, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo que evacuar una sala de pediatría? Bueno, hace poco tuvimos que evacuar en una clínica muy importante de la capital, una neo a las 3 de la mañana, porque empezó a haber un gas tóxico que venía por los poliductos que venían del quirófano y terminó siendo, organizamos la evacuación, le avisamos a los papás, no les avisamos, dónde llevamos los chicos, los ponemos en una sala general, los derivamos acá. Todas estas cuestiones nos tenemos que anticipar y ahora vamos a ver y sentarnos a alistar qué cosas tenemos que pensar, cuáles son los riesgos asociados a nuestros procesos y establecer mecanismos de gestión. Bueno, y a esto se lo llama hoy gestión de riesgos. Es el conjunto de procesos sistematizados que busca identificar, analizar, ponderar y tratar todas las situaciones latentes o activas de riesgo para los pacientes, para el equipo de salud y para la institución. Y hoy incluso una norma de gestión de riesgos que creo que se queda corta para lo que es la gestión de riesgos en una organización de salud, pero por lo menos nos da un marco normal. Y es cambiar nuestra vida.
logra cambiar su cabeza. Vamos a esperar un segundito que vuelva la doctora. Ahí estamos. Les decía que me fui de la facultad porque no tenía, se cortaba internet y evidentemente les voy a volver a compartir pantalla. Evidentemente acá también. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Ahí ven? Seguimos. Bueno, entonces esto implica realmente un cambio en el paradigma de la gestión, ¿no? Venimos con toda una historia de la medicina, súper, avísenme si no se escucha o algo, ¿sí? Yo me traté de acercar más al módem. Perfecto. Bueno, con una historia y con un modelo que partió ya de la facultad, súper punitivo, ¿sí? Entonces tenemos que migrar de un modelo punitivo a una mirada, como vamos a ver ahora, sistémica. Y esto no se hace claramente de un día para el otro. Y esto tiene que partir idealmente de las cabezas de la organización, ¿no? Tenemos que empezar desde la dirección, sentarnos y pensar privada, donde la verdad que no tengo posibilidades de hablar con nadie, pero bueno, soy anestesiólogo y lo manejo en el centro quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Uno puede hacer un plancito de gestión de riesgos más restringido. Sí tenemos que saber, con esto que hablábamos de la historia de los hospitales de muchos años, que es una cuestión estadística. Si algo puede salir mal, tarde o temprano va a salir mal. Entonces, aunque no vale, acá siempre se hizo así y nunca pasó nada y nosotros estamos reacostumbrados, no. Este es uno de los primeros enormes paradigmas de cambiar. Y entonces, ahí vamos a lo que decíamos de la seguridad. Algunos lo llaman seguridad 1 y seguridad 2. A mí no me gusta eso. Me parece que la seguridad es una sola, ¿no? Y tenemos toda una que es la seguridad reactiva, donde a partir de cosas que pasan, y para mí esto es muy rico, descubrimos procesos que no estaban, procesos que fallaron, ¿no? Nos permite trabajar sobre las personas y brindar un acompañamiento cuando algo grave pasa, lo que hablamos del entrenamiento, de salir nosotros a buscar los procesos antes de que las cosas fallen. Yo acá les puse el programa Vortex, que es un programa que hicimos con la Asociación de Anestesia de Buenos Aires. No sé si hay algún anestesiólogo escuchando, pero sé que ustedes tienen el carro de Vortex en los quirófanos. ¿Lo conocen? No sé si lo tienen solo en los quirófanos. No. Bueno. ¿No? Bueno, si no hay ningún anestesiólogo, les cuento que es una ayuda cognitiva, el carro, ¿no? Eso es un diseño de un inglés que está buenísimo, y entonces ese carro nos permite anticiparnos. Si una enfermera detecta que el anestesiólogo no está pudiendo intubar, le acerca el carro, ¿no? Y ese carro ya tiene en cada cajón lo que uno tiene que ir haciendo, con un cuadrito que le dice bien grande y con letras al anestesiólogo cómo tiene que ir cambiando, por ejemplo, de línea vital, ¿no? No puede usar el tubo, bueno, tiene que ir a usar un dispositivo supraglótico. Bueno, y el último escalón es la vía aérea instrumentada, ¿no? Es hacerle una cricotilotomía o de última una traqueostomía. Pero bueno, eso es seguridad proactiva, decir, bueno, a ver, vamos a armar este carro, vamos a armar un carro de paro, ahora creo que les traje un ejemplo, sí, empieza la pandemia.
nos preparábamos todo, quirófano, todo bien, pero no tuvimos en cuenta que de pronto se podía descompensar un paciente en el piso y que el carro no iba a estar preparado con el filtro, con los EPP, ¿no? Con las medidas de protección para el personal de la intubación, en un paciente que iba a estar aerosolizando por todos lados. Tuvimos el primer paro en un hospital público y ahí detectamos que esto fallaba. Por eso yo les decía que la seguridad 1 sigue siendo muy importante. Y entonces armamos un protocolo de manejo de la vía aérea y el paro fuera de quirófano y terapia, que era lo que no habíamos hecho, a propósito de un caso concreto. Bueno, y vamos terminando con esta segunda parte, ¿sí? Que es cómo identificar los riesgos, y entonces podemos cerrar esto diciendo que, bueno, hoy la gestión de riesgos se anticipa, ¿no? Pero sigue gestionando las cosas que pasan, facilita el cumplimiento del marco regulatorio, le ofrece herramientas a la gente para tomar decisiones y para planificar. Por supuesto que va a prevenir el costo económico de los eventos adversos y el costo judicial, nos va a permitir conocer a fondo los procesos de la organización y va a mejorar, y esto es clave, la percepción del cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Nosotros, el equipo de salud, y también de la gente, de los pacientes y de sus familias, ¿sí? En el caso de ustedes también de los chicos y de los padres, que tienen que conocer este programa y que tienen que ser partícipes activos. Y cuando uno ya tiene puesto en marcha un programa, viene el paso de integrar a los pacientes, que los pacientes sean parte de la identificación, que nos puedan decir que nos olvidamos de lavarnos las manos, que tengan un lugar para reportar si tuvieron un evento y tengan a alguien que los escuche. Bueno, esto es lo que hoy llamamos la participación activa del equipo de salud. Hay montones de herramientas dentro de un programa de gestión para identificar los riesgos. Yo acá les puse algunas, después van a tener el PDF y el que quiera o le interese ampliar, lo vamos a hacer. Tenemos que chequear los riesgos físicos, que nosotros los hacemos aparte, elaborar una matriz, donde vamos a armar de vuelta la matriz o de todo el hospital, que nos va a llevar seguramente un tiempo, o decir, bueno, a ver, yo voy a tomar solamente la guardia, ¿no? O voy a tomar el centro quirúrgico, y de esto voy a hacer una matriz. Es clave un programa de reportario, donde la gente pueda reportar, búsqueda retrospectiva en las historias clínicas, tener un programa que nos permita detectar en las historias clínicas los eventos, la queja como oportunidad de diagnóstico, la clínica mencionamos, el marco regulatorio, las rondas o recorridas, que hoy son claves, y también tener algún tipo de termómetro con encuestas en la que el equipo de salud pueda manifestar, por ejemplo, si conoce o no conoce determinado proceso, si conoce el programa de reporte o no, si reportó o no reportó. Y este es un poco el termómetro que el equipo de gestión tiene para saber si todo lo que está realmente está llegando a la otra. Por eso hablamos de algo dinámico. Mariana, Tenemos que... Sí. Mariana, como por momentos se corta, ¿querés probar apagando tu cámara a ver si eso mejora la conexión? Dale, ya. Gracias. Bueno, ahí la apagué, a ver, interrumpime y avísame cualquier cosa. Sí, dale, gracias. Bueno, perdón, pero les juro que me vine para acá creyendo que iba a estar mejor acá. Bueno, hablábamos del contexto. Bueno, ustedes tienen un claro contexto. Es un hospital polivalente, pediátrico, pero de alta complejidad, en la capital federal, con tantas camas, ¿sí? Uno tiene que establecer dónde está, porque obviamente no es lo mismo un hospital que atiende PAMI que un hospital pediátrico, una maternidad. Entonces, tenemos que establecer el contexto, qué tipo de pacientes recibimos, cuál es el área de influencia del hospital, si recibe pacientes del interior, el perfil de la población. Es la primera pata, digamos. Después ya empezamos a clasificar los riesgos, ¿sí? Y tenemos que ponderar dos cosas. La probabilidad de que ocurra, ustedes hablaban de los errores de identificación, ¿no? Y por otro lado, el impacto. Bueno, yo estoy en una maternidad. La verdad que es muy poco probable que entreguemos equivocado a un chico, pero si lo entrego, el impacto es enorme, ¿sí? Entonces, con esto uno arma un indicador y uno puede decir, bueno, este proceso está en rojo, este está en amarillo y este está en verde. Entonces, mi plan de acción obviamente va a ser arrancar por los rojos, ¿sí? ¿Y cómo sigo? Bueno,
ya los identifiqué y los ponderé, planifico cómo vamos a seguir. A veces los directores cuando arrancamos con un plan quieren hacer todo, ¿no? Quieren arrancar por las 6 metas internacionales. No, hay que planificar porque todo no se puede, y entonces elegir, bueno, tuvimos un evento crítico con los medicamentos, bueno, arrancar por medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Hay que tratar de focalizarse en 2 o 3 riesgos y empezar a gestionarlo. Lo vamos a implementar y después vamos a hacer el monitoreo. Esta va a ser una etapa muy importante donde tenemos que en la implementación consultarle a lo que nosotros llamamos los usuarios. Diseñamos un proceso y la gente que lo va a usar nos tiene que hacer un feedback. Seguramente va a haber cosas que nosotros no nos dimos cuenta. Y por último, el entrenamiento. Tenemos que entrenar en ese proceso a todas aquellas personas que van a formar parte del mismo. Bueno, nos vamos ahora, ¿estamos mejor con la señal? Sí, un poquito mejor, pero ahora escucha? justo se empezaba a trabar, pero estuvo toda la otra vía fue muy bien. El Ahí se vuelve a trabar, Mariana. Solamente esperamos un segundito, la doctora está con problemas de conectividad. Vamos a esperar un minutito que se reconecte, así podemos seguir con la charla. Ahí me pasé al teléfono. Vamos a ver si los datos del teléfono funcionan mejor. Dale, dale. Por ahora ¿Cómo bien. Bueno, capaz que con los datos del teléfono vamos mejor. Bueno, hablábamos de que se pone en modo presentación. Bueno, hablábamos de que nos toca trabajar en un escenario social bastante complicado, peor, esta diapositiva es de antes de la pandemia, peor ahora, ¿no? Donde el equipo de salud, en rol de trabajador, trabaja más horas de la que debiera, a veces con multiempleo, ni hablar enfermería, con una crisis en la formación, con una medicina cada vez más compleja. Por otro lado, la sociedad, ¿no? Exigente, Google, una violencia y una intolerancia social, el paciente muchas veces, más en el ámbito privado, en el rol de consumidor, donde si de pronto yo estoy en la guardia de una prepaga, va a decir, y yo pago la cuota y quiero que le haga la tomografía, ¿no? Aunque uno crea que ese chico de pronto en ese momento no la necesita, la judicialización creciente de la medicina, el mal resultado. Bueno, todo esto hace que sea complejo, ¿no? Trabajar, pero eso no quiere decir, porque a veces me dicen, uy, después de escucharte me pongo un kiosco. No, la idea, nosotros amamos nuestra profesión y entonces la idea es trabajar en un marco de gestión de riesgos y un marco seguro. Y hoy tenemos un montón de leyes, como hablábamos al principio, que rigen nuestra actividad. Esta se llama la pirámide de Kielce, que es la pirámide que da el orden jurídico en nuestro país, y entonces hay leyes que están por arriba de otras, y tenemos arriba de todo una que a ustedes les importa mucho, que son los tratados internacionales, donde está la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esa ley, los niños, están por arriba de cualquier otra ley, incluida todo lo que tiene que ver con la patria potestad, como vamos a ver. Entonces yo hoy si trabajo y atiendo niños, tengo que conocer cuáles son las leyes que rigen mi actividad en relación a la pediatría y que protegen a los niños de algún derecho que pudiera estar vulnerado. El Código Civil, que arrancó en el 2015, y esto
de vuelta, no es para que vean la lista, sino el dibujito de todas las cosas en las que hoy se mete, el código se meten, estamos de vuelta con los micrófonos, lo podrán silenciar, en cuestiones que tienen que ver con los médicos. Tenemos la ley de derechos del paciente, ¿sí? Vamos a ir pasando un poquito de cada una de estas cosas para que ustedes vean en cuánto hoy todo esto influye en la atención, y que si nosotros lo conocemos y lo sabemos gestionar, esto seguramente ustedes lo conocen porque debe estar pegado en el hospital, porque es obligatorio que esté pegado en todas las instituciones de salud. Si nosotros utilizamos y conocemos estas leyes, nos van a ayudar a trabajar de una manera más segura. Básicamente la 26.529, que es la Ley de Derecho del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, que se complementa con la 26.742, que la conocemos como Ley de Muerte Digna, establece cuatro líneas de trabajo. Las 4 tienen que ver con gestionar riesgos. Empleo de autonomía, que ahora lo vamos a ver, pero es la capacidad y la potestad que tiene un paciente mayor de edad, en el caso de los pediatras, mayor de 16, para tomar decisiones en lo que hace a la salud y la vida, el consentimiento informado y el rechazo terapéutico y el alta voluntaria, el acceso a la historia clínica y las obligaciones en la confección. ¿Qué pasa con la historia clínica electrónica? ¿Tiene valor? ¿No tiene valor? Bueno, esto es otro riesgo a gestionar. Claramente la ley en su artículo 13 establece que la historia clínica electrónica tiene valor, ¿sí? Tiene valor siempre y cuando se cumplan con 3 requisitos que fija la ley. Que haya firma electrónica o digital, esto quiere decir que cada uno de los que entramos a la historia podamos ser identificados claramente con un usuario y una clave, por ejemplo. Entonces, si tengo firma electrónica, es una de las 3 patas para que la historia tenga valor. Tiene que no poder adulterarse, o sea, si yo una vez que la cerré no puedo entrar y cambiar una indicación o cambiar, sí lo puedo hacer en un periodo corto de tiempo, porque claramente puede pasar que yo me equivoque en algo y lo quiera modificar. Lo que no se puede es modificar una vez que la historia está cerrada, una vez que, en el caso nuestro, por ejemplo, fijamos 24 horas. Después de las 24 horas ya la historia no se puede modificar. Y por último, tiene que existir algún mecanismo, lo más común es el PDF, de almacenamiento y recupero. Entonces, si estas 3 cosas existen, hoy la historia clínica electrónica tiene valor, es una herramienta que nos ayuda en un montón de cosas y la podemos utilizar con tranquilidad. ¿Qué dice la ley con respecto al consentimiento informado? En realidad lo que cambia, el proceso no cambia. El consentimiento informado es un proceso por el cual nosotros como médicos le vamos a explicar a los papás, si es un niño pequeño, o al paciente y a su familia, qué es lo que le estamos proponiendo, el estado de salud, el diagnóstico, el tratamiento propuesto, la cirugía, por ejemplo. Le explicamos los riesgos, los beneficios esperados, y luego de eso el paciente consiente. Bueno, ese proceso, hoy la ley exige que en 2 situaciones esté por escrito, ¿sí? ¿En qué situaciones tiene que estar por escrito? En la internación, o sea, la internación tiene que tener un consentimiento informado general de internación, y los procedimientos invasivos. Entonces, el consentimiento es obligatorio en estas 2 situaciones, es revocable, hay una lista de legitimados a la firma, ahora lo vamos a ver un poquito, pero por suerte esto después el Código Civil lo flexibiliza bastante, quiénes pueden firmar si el paciente no está en condiciones. ¿Qué pasa con los menores de edad? Algo que estamos viendo y ustedes conocen mejor que yo cada vez con más frecuencia, papás que están separados, que uno piensa una cosa y otro piensa otra. En realidad, si viene un papá a la consulta, nosotros podemos hacerle firmar a ese papá, y la única forma, digamos, en que no podríamos respetar la firma de un solo papá es que tengamos una negativa clara por parte del otro, ¿sí? Ante disputas, siempre nosotros vamos a tener que atender el mejor interés del niño, y como vamos a ver, si hay tiempo y es una cuestión programada y se puede y los papás no se ponen de acuerdo, le daremos intervención en el ámbito de la CABA al Consejo de Protección de los Derechos del Niño, o si no nos va bien con el Consejo, cosa que a veces nos pasa, podemos ir directamente a la Defensoría de turno. Hoy ya la legislación y la jurisprudencia no considera cualquier formulario como válido. Fíjense este fallo, que es un fallo del 2016, donde establece que un consentimiento no es un cheque en blanco. Van a ver que hay un montón de consentimientos que todas las liñitas para completar están en blanco, donde no dice cuál es el procedimiento sugerido, no dice quién es el médico.
no tiene datos especiales y de pronto aparece la firma de alguien. Bueno, eso hoy la justicia entiende que no tiene valor. Entonces, un proceso que tenemos que gestionar es, primero, que el procedimiento de información ocurra y ocurra de manera adecuada. Y segundo, que quede debidamente documentado en un formulario de consentimiento. La verdad es que muchas veces vemos esto, consentimientos firmados a las apuradas, ¿no? Si el proceso existió previamente, no pasaría nada, porque de última el paciente estaría dando fe en ese momento, pero la realidad, lo que nos pasa es que el paciente no tiene de pronto ni idea de lo que va a pasar en el quirófano, o de qué significa ese procedimiento que le van a hacer, o de qué va a pasar durante la internación, porque nadie se lo explicó. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que mejorar del proceso, al margen de que quede mejor documentado. Y la otra es el lenguaje. Hoy encontramos consentimientos informados súper complejos de 3, 4 hojas que ni nosotros los entendemos. Entonces, entre eso y un consentimiento de 5 renglones escrito por el pediatra, donde pone, me encontré con el papá Juan y la mamá María, y le conté cuál es la propuesta, y, bueno, y terminan firmando los papás, eso tiene muchísimo valor legal. Esto no quiere decir que yo esté en contra de los consentimientos prediseñados. Están buenos, sobre todo para patologías específicas, ¿no? Donde uno ya puede programadamente poner las cosas, pero tiene mucho valor el artesanal, el que hacemos de pronto en el momento cuando le acabamos de explicar a la familia y lo que hacemos es traducir eso que le explicamos en un documento escrito. Otro problema es el paciente que se va, que rechaza. Bueno, en el caso de ustedes, la familia que no quiere que operemos al chiquito. Entonces ahí va a venir el formulario de rechazo terapéutico. Después vamos a ver si eso alcanza o no alcanza. Va a depender si existe un riesgo cierto para el niño o no. Entonces ahí no va el consentimiento informado, ahí va un formulario distinto que es el rechazo terapéutico. Esta es una situación conflictiva que nosotros vemos con muchísima frecuencia, y yo lo primero que tengo que evaluar y que tengo que escribir en ese formulario, que de vuelta puede ser prediseñado o puedo escribirlo directamente en la historia clínica, es que yo le expliqué a estos papás cuál era la situación clínica de ese niño, qué le estábamos proponiendo, ¿sí? Las alternativas, y que a pesar de todo esto, la familia rechaza el tratamiento, los papás rechazan el tratamiento. Ahí puse lo de pandemia, porque en la pandemia se dio una situación particular donde muchos derechos individuales quedaban, digamos, debajo del derecho de la población a la salud, y entonces había cosas que no se podían respetar. Como por ejemplo, una persona que dijera, no, yo no me voy a aislar porque para mí el COVID no existe. No, bueno, entonces nosotros ahí no podíamos aceptar esto y teníamos que hacer la denuncia. Por eso puse la pandemia como una situación especial. Ahora, ¿qué pasa si yo considero que ese niño está en riesgo? ¿Cuál es el límite que tiene la familia o que tienen los padres para rechazar un procedimiento? Bueno, muy claro, el límite lo tiene el mejor interés del niño, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer los papás y nosotros como equipo de salud es estar en los zapatos de, esta es una diapo que saqué de una charla del Garrahan que me pareció tan buena, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos en el zapato de ese niño y velar por su interés. Entonces, no podemos respetar la decisión de los papás cuando vaya en contra del mejor interés del niño. Le vamos a hacer firmar el formulario del rechazo terapéutico, le vamos a hacer firmar el egreso contra el consejo médico, si se están llevando el paciente, pero después de eso vamos a tener que hacer una intervención, ¿sí? Esto, bueno, ustedes los pediatras lo tienen bastante más claro que los clínicos. A los clínicos nos pasa con la gente mayor, que desde el punto de vista médico-legal funcionan como un niño, porque es una persona que en este momento no está en condiciones de defenderse solo, y la familia de pronto está tomando la decisión de bajarle la persiana, y eso el equipo de salud no lo puede aceptar. Bueno, muchos de ustedes deben conocer esto, pero igual me parece importante saber, digamos, o compartirles, que la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece una nueva clasificación de los menores con lo que hace a la toma de decisiones. Y dice que a medida que los chicos crecen, adquieren capacidad y madurez para participar en la toma de decisiones. Y entonces el artículo 26 del Código, que toma la Convención Internacional de los Derechos del Niño, divide a los chicos en 3 grupos. Los menores de 13, donde las decisiones las van a tomar los padres, los adolescentes entre 13 y 16,
donde ya ellos tienen que participar, y acá es importante que, si bien van a firmar los papás el consentimiento, el chico tiene que firmar. Y por último, a partir de los 16, que el código establece que pueden, esto no quiere decir que nosotros digamos, bueno, listo, el código lo habilita, ya no me importan más los padres, no, pero el código habilita, en función de la convención, a que tomen decisiones respecto de la vida y la salud, ¿sí? Esto arriba se los puse bien grande. El criterio médico siempre va a estar presente y la toma de decisiones la vamos a hacer en función del criterio médico, porque vamos a tener un chico de 16 que está recontra maduro y puede asumir la toma de decisiones, y vamos a tener otro aniñado y que no está en condiciones de decidir. Entonces, por más que esta clasificación exista y que este sea el marco legal, siempre arriba va a estar el criterio médico. Si yo lo documento, perfectamente tengo y debo avanzar en función del criterio médico. Y por último, otra cosa muy importante para los pediatras es que el código cambia el concepto de patria potestad, donde los padres eran un poco los dueños de sus hijos, y lo cambia por un concepto para mí muy bueno, que es el de responsabilidad parental. O sea, los padres somos responsables de nuestros hijos, no sus dueños, y no tenemos derechos sobre todo. Entonces, ¿por qué principio se rige? Por el interés superior del niño, por la autonomía progresiva del hijo conforme crece, y por el derecho del niño a ser oído. ¿Qué pasa con los papás menores? Otro tema que cada vez vemos con más frecuencia, ¿no? Papás adolescentes. ¿Pueden tomar decisiones? Bueno, el código tiene 3 artículos que le dedica a los papás de adolescentes, donde dice que en términos generales pueden ejercer la responsabilidad parental de sus hijos, siempre y cuando en las decisiones trascendentes, como por ejemplo darlo en adopción, una intervención quirúrgica que ponga en riesgo la vida del niño, ahí si lo que deciden estos papás adolescentes va en contra del mejor interés del niño, nosotros tenemos que dar aviso a sus abuelos. Y de última, al consejo para que el defensor de menores pueda representar a ese niño y pueda representar lo que llamamos el mejor interés del niño. Para ir terminando con lo médico legal, hay un montón de artículos, decíamos, que ponen en juego nuestra responsabilidad profesional. Por ejemplo, y esto para un hospital como el de ustedes, que tiene una residencia importante, hay un artículo del 1725 que relaciona el nivel de responsabilidad en función del nivel de formación. Entonces, claramente, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la defensa de los residentes, utilizamos esto y decimos, bueno, a ver, el residente es un médico en formación, no toma decisiones solo, por lo menos al principio, ¿no? Y entonces, cuando tenemos que defender a un jefe de servicio, este artículo nos compromete un poco más, ¿sí? Pero es importante saber que en el caso, bueno, ustedes lo hacen bastante, pero hay otros hospitales que no, todas las decisiones importantes que registra un residente tienen que estar validadas, o bien porque él ponga, bueno, en pase de sala se tomó tal decisión, o tienen que estar validadas con la firma de un superior. Tampoco es lo mismo, dice la justicia, una decisión tomada en una emergencia que una decisión programada, ¿sí? Entonces esto para que ustedes sepan que cuando nosotros tenemos que que defender cuestiones decididas en el medio de una urgencia, el código contempla, o sea, nosotros tenemos un montón de herramientas para defender a ese tipo de salud, pero para eso tenemos que contar con una documentación adecuada. Entonces todo programa de gestión de riesgos tiene que contemplar la adecuada documentación. Por último de este pequeño bloque, los equipos, ¿sí? Las instituciones responden por el uso de equipos peligrosos. Nosotros, los médicos, o los enfermeros, o el equipo de salud, o el farmacéutico, respondemos por el uso adecuado. Respondemos si lo chequeamos, si lo seteamos, si lo usamos bien, y si pasó algo, si lo documentamos adecuadamente. Esa va a ser nuestra obligación respecto al uso del electrobisturí, de la mesa de anestesia, ¿sí? O de cualquier otro dispositivo que nosotros utilicemos para el proceso de atención de los pacientes. Acá les traje un número para que vean cómo están los reclamos en pediatría. Esta es una lista que, bueno, la venimos haciendo esta base de datos hace muchos años. Tenemos casi 9.000 casos, porque acá no está sumado todavía lo que va de este año, ¿sí? Ahí está pediatría y neo, se los marqué en colorado. Y decirles, para terminar con esto, que la verdad es que nosotros creemos que hay mucha industria del juicio, todo lo que tiene que ver con
la que llamamos la litigiosidad indebida, pero cuando vamos a mirar los reclamos, vamos a encontrar que en un porcentaje muy alto, casi en el 50%, el riesgo quiere decir la probabilidad de que el juicio salga mal porque hubo errores o fallas importantes en el proceso de atención. Bueno, miren, la mitad de estos 8.500 juicios el riesgo era alto. O sea, había fallas importantes en el proceso de atención. Y cuando vamos a la entidad, ¿cuál mal le fue a ese niño? Fíjense que también. Entonces, el mensaje es, cuidado, porque la industria de juicio, la litigiosidad indebida, es un porcentaje, pero como equipo de salud tenemos que mirar puertas adentro y ver ese 50% de casos donde existieron fallas, existieron errores en el proceso de atención que determinaron un daño efectivo en el paciente y que implican que nosotros hagamos una gestión. Bueno, una frase, la medicina solía ser simple y efectiva y relativamente segura. Hoy tenemos una medicina mucho más compleja, mucho más basada en la evidencia y efectiva, pero también tenemos mucho más riesgos potenciales. Estamos en horario, se nos cortó, tenía algunas cositas más que no llegué. ¿Quiere que dejemos un tiempo para preguntas o avanzo un poco más, como ustedes digan? 5 minutos más, se puede un poquito más, ¿eh? Dale, avanzamos un cachito más entonces. Vamos a la epidemiología de los eventos adversos. Bueno, ustedes habrán visto, deben conocer El errar es humano, que fue el primer tratado, ¿no?, que se publicó sobre error en medicina o fallas en el sistema de atención, que hoy lo dejamos atrás porque es muy importante y por eso siempre lo ponemos, porque marcó como un hito cultural en la cultura de la seguridad del paciente, pero hoy sabemos que ese número es mucho más grande, y cuando hablamos de epidemiología de los eventos adversos, nos remitimos a nivel internacional al Medical Errors del 2014, donde dice que, por lo menos para los americanos, el 10% de las personas que se van de una institución, el 10% de los egresos, se llevan puesto un evento adverso. Definimos el evento adverso como el daño no intencional, o sea, vino, por ejemplo, con una neumonía y se fue con una tromboflebitis supurada, o se internó por un cuadro para una cirugía programada y terminó con una infección asociada al sitio quirúrgico. Bueno, todo eso lo llamamos evento adverso, es el daño no intencional. ¿Qué pasa en Argentina? Yo acá les traje algunos números del programa que les contaba, que arrancó en el 2001, pero en el 2003 comenzamos a tener datos estadísticos. Hoy tenemos casi 20.000 incidentes reportados, esto está cortado al año pasado, estamos con un promedio de 2.000 reportes por año, así que en realidad ya debemos haber pasado claramente los 20.000, y donde vemos que realmente estos números internacionales también se traducen en nuestra data local. Un 35% de los pacientes se queda tiempo de más internado por el evento adverso, y cuando se queda, fíjense, se queda muchos días, ¿sí? Miren lo que nos pasó en la pandemia, estos son números, el gráfico no es para que vean cómo tenemos el tablero, pero nosotros teníamos un valor de más o menos el 10% de eventos, o sea, también de cada 100 pacientes que se iban en las clínicas que tienen el programa hace casi 20 años, el 10% se llevaba puesto un evento, pero nos fuimos al 15% en la pandemia, aumentamos un 50%. Todos los indicadores, los pacientes se infectaban más, se caían más, tenían úlcera por presión, nos pasó de todo. Esto nos muestra que el indicador es sensible. Bueno, hoy estamos en 13, no hemos logrado todavía volver a los niveles de pandemia. Esto nos muestra que la verdad hoy tenemos que tener conciencia que internarse es para los pacientes una cuestión peligrosa, porque tienen por lo menos un 10% de probabilidades de que les pase algo malo. Don Berwick, el que ven en la foto, es uno de los grandes de la seguridad del paciente, y ya en el 2005 publicaba este artículo donde decía que hoy en el 2005, viajar en avión era una actividad segura y que sin embargo internarse en función de la mortalidad por eventos adversos era una actividad peligrosa. Otra cosa que les contaba al principio que la pandemia nos dejó es que hoy incorporamos como una condición necesaria para trabajar en seguridad, es trabajar en la seguridad de los trabajadores de la salud. O sea, si el equipo de salud no está seguro, es muy difícil que podamos tener pacientes seguros. Entonces, esto hoy se incluye, o se debe incluir, en los programas de gestión integral de los riesgos. 2 palabras con respecto al programa de reporte voluntario de incidentes. Yo sé que ustedes lo tienen, invitarlo a que reporten. Esto permite una gestión del caso, permite
una gestión del equipo, un acompañamiento del personal involucrado, pero se tiene que complementar con la medición retrospectiva en la historia clínica. Tenemos 3 formas de medir los cortes transversales. Por ejemplo, cortamos todas las cirugías de la semana y vemos cuántas tuvieron una complicación, la retrospectiva midiendo en las historias clínicas y el reporte voluntario de incidentes. Todo esto hace a lo que es un sistema básico de gestión del riesgo, que por supuesto se va a complementar con todo este ramillete de programas. Después lo vamos a ir abriendo el juego, ¿sí? a tener muchos programas que formen parte de nuestra gestión integral. Y ahora sí terminamos con 2 frases. Una, hay que cambiar de paradigma, y la segunda, como equipo de salud, a veces tenemos una visión un poco distorsionada de nosotros mismos, ¿no? Y creo que debajo de todo lo que creemos hacer bien y creemos seguro hay un montón de cuestiones para gestionar y mejorar. Corrimos con los cortes, pero llegamos. Gracias. No, excelente, y se escuchó todo bien con datos, así que perfecto. Bueno, me alegro. No sé si hay preguntas, ¿cómo quieren que cerremos? A ver, no sé si hay preguntas por ahora. Vamos, esperen que me olvidé que estaba sin cámara, pongo la cámara ahora que parece que estamos un poquito mejor con el teléfono. Yo te quería preguntar, Mariana, en esto que vos hablabas de la pandemia que habían aumentado. ¿Pudieron hacer Sí. alguna asociación particular de por qué aumentó una conclusión? Sí, hicimos todo un trabajo que incluso lo presentamos en la Academia Nacional de Medicina hace 2 semanas, en un evento que hizo el Ministerio de Salud. Yo presenté todos los datos, ¿no? La verdad que tenemos un montón de indicadores, un montón. Es complejo el análisis. Uno de los elementos tiene que ver con que cambió el perfil de los pacientes. Teníamos muchos pacientes que estaban solos en la habitación, muy limitado el cuidado de la familia, mucha asistencia ventilatoria mecánica prolongada, entonces nos cambiaron los incidentes. Los pacientes se caían, tenían úlcera por presión y tenían infecciones asociadas al respirador. O sea, cambiamos el tipo de incidente. Pero también a medida que avanzó y terminamos la segunda ola, y durante la tercera ola empezamos a ver un equipo de salud muy cansado, que yo creo que en las charlas con los directores médicos de por qué no podíamos volver a los valores pre-pandemia, una de las cuestiones tiene que ver con cómo quedamos nosotros como equipo de salud. Nosotros entendemos que hay gente que decidió dejar su profesión, que hay otros que pusieron la profesión en otro lugar, ¿no? Que ya no quieren saber más nada. Hay un cansancio terrible, la gente no se recuperó por las vacaciones, ¿no? Porque fue un estrés continuo durante más de 2 años. Entonces, nosotros teníamos clínicas que eran 100% COVID, ¿no? Teníamos de pronto 30 camas de terapia intensiva y llegamos a tener 45 ventilados. Entonces, todo este sobreestrés, y no se puede desarmar de un día para el otro. De hecho, hemos pedido a Recursos Humanos trabajar en una fuerte campaña para recuperar al equipo de salud, a ver qué estrategias podemos encontrar, ¿no? Pero creo que, digamos, que cómo quedamos es uno de los elementos por los cuales no podemos recuperar los indicadores de calidad. Si la gente no está bien, no puede trabajar bien, es difícil. Sí, esta parte del cuidado del personal de salud todavía, a pesar de la experiencia que tuvimos en la pandemia, no parece del todo bien registrado, ¿no? En la sociedad, especialmente en los que en nuestras instituciones a veces y también en nuestros empleadores, digamos, ¿no? 100%. La verdad que sí. las condiciones de trabajo y todo volvieron a prepandemia, eso sí volvió a prepandemia. No se notó ese cuidado que deberían tener, o que deberían tenernos al personal de salud en la práctica, ¿no? Eso es un trayecto Sí. que habrá que seguir peleando. Es una asignatura pendiente. Yo pude meter un bocadito en la ley de seguridad que no daba para hablarla acá porque no teníamos tiempo, y pude meter alguna cosita con respecto a las horas de trabajo, el cuidado del personal, etcétera, que después será el puntapié inicial, ¿no? Porque va a ser la primera vez que una ley va a hablar de eso, va a hablar de la seguridad del equipo de... Así es. Bueno, me Sí, parece que preguntas no hay, pero la verdad que nos llevamos un montón de información y de experiencia tuya en la práctica, que eso no es común encontrar gente con tanta experiencia que nos pueda hablar de los riesgos y de la seguridad. Bueno, cualquier cosa que surja o que aparezca, bueno, ya saben, yo les paso el PDF por si lo quieren compartir,
Y Sí, Genial, sí, buenísimo. compartir. Buenísimo y te tenemos al tanto para otra oportunidad si vos podés. dale, Muchas bueno, gracias, un abrazo a todos, a todo el Mariana. hospital. Claro. Y gracias. Gracias por todo, Mariana. Un abrazo. Un abrazo.